Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Cumaco. Acá presento mi documento. Vamos a explicar sobre el diseño de la etapa 3, que es de análisis y funcionamiento del motor, de C a C. Bueno, entonces tenemos que tener como evidencia para el filtro de pasabajos unos cálculos en el cual lo voy a determinar acá. Vamos a sacar de la frecuencia de corta mínimo corte, que sería 10 por la frecuencia del paso. Entonces la frecuencia sería de 60 Hz, la cual nos da 600 Hz. Y la corte máximo, de la frecuencia máxima, sería de 900, es lo que inicialmente tenemos desde el proyecto, desde que comenzamos el trabajo, es de 900 Hz, lo dividimos y nos da 90 Hz. Entonces el promedio, o sea, el promedio máximo en el corte sería, cogemos los dos, tanto como el mínimo como el máximo, lo sumamos y luego lo dividimos, y esto nos da 345. Bueno, ahora vamos a calcular lo que es la parte de la bobina. Entonces vamos a realizar el despeje de esta ecuación, donde frecuencia de corte promedio, que es 1 sobre 2pi raíz de LC. Como se tiene una sola ecuación y dos incógnitas, se debe suponer el valor del condensador de la orden de los microfaradios. Despejamos el valor de la bobina. Entonces acá ya tenemos la ecuación como tal. Comenzamos a despejar. Entonces acá aplicamos la propiedad A sobre C y esto sobre A. Entonces nos da esta propiedad. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Cumaco. Acá presento mi documento. Voy a explicar acá la fase 3, diseño de la etapa de C a C y análisis del funcionamiento del motor. Bueno, acá vamos a explicar más o menos lo que es el filtro pasabajos. Vamos a calcular. Entonces acá tenemos la fórmula, que es frecuencia del corte mínimo, que sería 10 por 60 Hz, que es lo que se estipula para el motor, y tenemos la frecuencia de corte máximo, que sería los 900 Hz, que principalmente nos dio en la segunda fase, en el cual lo vamos a dividir sobre 10, entonces nos da 90 Hz. Entonces acá ya sacamos la frecuencia del corte promedio. Entonces acá ya tenemos lo que es el mínimo más el máximo, lo sumamos y luego lo dividimos, y esto nos da 345 Hz. Entonces vamos a realizar el despeje en la ecuación. Entonces, como ya tenemos esta fórmula, como se tiene una ecuación y dos incógnitas, se debe suponer el valor del condensador del orden de los microfaradios, despejando el valor de la bobina. Entonces ya tenemos las ecuaciones, o sea, las fórmulas, en el cual lo vamos a despejar según como viene desglosado acá. Y acá vamos a despejar la ecuación que corresponde al cálculo para la bobina, seleccionando un condensador más o menos un promedio de 10 microfaradios. Entonces se espera sacar lo que es la parte de la bobina con lo que ya tenemos del condensador. Listo. Entonces acá ya comenzamos a hacer la ecuación, donde esta parte, donde tenemos esta fórmula, donde dice 1 sobre 2pi por la frecuencia del corte de promedio por el condensador, que ya pues el condensador ya sabemos que es de 10, y esto lo le damos a 2, entonces nos da 0.0218 a la menos 3. Entonces se realiza el despeje y lo dejamos en 21 mHz. Entonces acá ya se evidencia el cálculo, lo calculamos acá, perdón.
Lo saqué por GeoGebra y acá pues nos evidencia que realmente eso es lo que nos da. Bueno, seguimos. Todo ya lo desglosé acá, pues para hacer mi presentación. Todo lo voy a leer porque pues yo lo hice con mis ideas, con lo que yo vi en el progreso de los circuitos. Pues yo desglosé con mis propias palabras, lo monté acá en el trabajo. Entonces, se fueron variando el valor de la bobina L a partir de 21 MHz hasta llegar a hasta 100. O sea, eso es un promedio en el cual si pues nos da en 21 hasta podía llegar hasta 100 MHz, ese es el promedio que yo puedo manejar mi bobina. Pues en este caso me dio pues 21, pues 21 me funcionó. De tal forma que la señal senoidal saliera sin ruido o distorsión, y así se tiene los 600 Hz y los 170 voltios, que es lo que inicialmente comenzamos con la fase. Entonces, el sistema de conversor DC-AC, evidencias gráficas de la construcción del circuito. Bueno, acá ya tenemos el circuito completo, donde pues acá tengo el SDPWM, tengo los drivers, tengo el puente H, tengo el motor y tengo el conversor DC-AC. Acá todo montado. Listo, entonces voy a dar paso a paso de todo lo que se hizo. Pues acá yo monté el SPWM. Como se puede dar cuenta, pues está mi nombre y todo, y el día pues de entrega. Entonces acá yo ya monté para conectarme a los drivers. Y acá estas son las señales que me arrojó en el momento que yo le di correr a Proteus en SPWM. Entonces, en esta imagen se observa una serie de pulsos que representa la señal SPWM. Cada pulso tiene una duración que varía según la posición que ajusta para producir una señal que se asemejance a una onda senoidal. Eso se logra mediante el control preciso del ancho de los pulsos en función de una señal de referencia, que pues en este caso pues ya tenemos la referencia que es en los cálculos anteriormente, ¿no? Crucialmente ya permite encontrar la velocidad y el sentido del giro del motor de manera eficiente, suave. O sea, esto lo que hace es que la señal pueda pronunciarse en cierto sistema senoidal más suave, más precisos, ¿no? Ajustar el ancho de los pulsos de la señal. Se puede variar la potencia entregada al motor, lo que se va a ver más afectada en la velocidad y dirección de la rotación, lo que estaba explicando. Entonces en la cuarta imagen tenemos lo que es los drivers y los moves para hacer lo que es el puente H. Entonces acá utilizamos lo que es el IR2112 y utilizamos los MOSFET, el IRF. Bueno, ya les... Bueno, la imagen nos muestra un circuito de control puente H utilizando los MOSFET y lo que le digo, lo que es los drivers, y ahí vamos a explicar detalladamente qué es lo que hace. Entonces el driver de puente H es, en este caso se utiliza para que son dos IR2112 que hace que los drivers sean de alto a baja, como entre alto y baja entre el puente H, ¿sí? Estos drivers se encargan en amplificar las señales de control de microcontroladores y pronunciar la corriente necesaria para activar los MOSFET del puente H. Entonces en este caso, ¿qué es lo que hace el puente H? El puente H es un circuito que permite controlar la dirección y la velocidad de un motor, ¿sí? Entonces este se encarga de lo que es variar la velocidad del motor. Consiste en 4 interruptores controladores por el microcontrolador que permite invertir el flujo de corriente a través del motor, lo que permite girar en ambas direcciones. El motor corriente entonces hace que requiere, el motor lo que hace es el control de velocidad y la dirección. Bueno, entonces en esta imagen mostramos lo que es la parte que ya está todo completo junto con el puente H y el motor y la conexión del conversor en este caso, ¿no?
Ya teniendo lo que es la señal del motor, lo que son el filtro pasabajo, pues esto es lo que nos dio la señal. Está bien proporcionado, o sea, no tiene ruido, no tiene pues distorsión, en este caso, como se puede dar cuenta. Entonces acá en la imagen 6, la señal del filtro del motor. Entonces yo como le digo, los especifiqué minuciosamente. Se observa en la imagen que se suaviza después de pasar el filtro. Esto quiere decir que podemos notar que las transiciones abruptas entre los niveles altos y bajos de la señal PWM se atenúan, lo que resulta que en su forma de onda más suave y gradual. Eso significa que la salida analógica del circuito será menos ruidosa y más estable, lo que es crucial para controlar adecuadamente el motor. Y bueno, acá ya tenemos nuestro conversor AC. Desde como ustedes se pueden dar cuenta, pues acá estamos manejando lo que es la salida de 170. Entonces pues tampoco tenemos un problema ahí o sea, significa que nuestro circuito está bien. Ya les comparto lo que es en Proteus. Y acá ya nos vamos a lo que es el artículo, que es la figura 3. Entonces, en el diagrama 3 del artículo controlador de velocidad del motor de inducción de corriente alterna trifásico basado en un controlador de velocidad variable, muestra que el esquema de control de velocidad para un motor de inducción trifásico utilizando un controlador de velocidad variable. El controlador de velocidad variable ajusta a la frecuencia y a la amplitud de la tensión suministrada al motor, lo que permite controlar la velocidad de la rotación del motor de manera precisa. Este sistema consiste en los siguientes componentes. Es parecido a lo que estamos haciendo en la fase 3. Entonces tiene motor de inducción trifásico, DCA, control de velocidad variable, generador de señal de referencia, controlador de velocidad y sensor de velocidad. Entonces, como yo les estaba explicando, pues cada tiene su referencia y sus explicaciones. Pues acá yo los expliqué. Ahora ya nos vamos para la comprobación de Proteus. Entonces acá yo ya tengo montado todo lo que es mi circuito como tal. Acá ya tengo lo que es el SPWM, lo que es el de los drivers y lo que es la puente H, el motor y el conversor. Bueno, acá ya tenemos abierto Proteus. Pues acá ya está todo el sistema montado. Lo vamos a poner a correr. Listo. En este caso, como se puede dar cuenta, pues acá ya el motor está girando. Vamos a mirar lo que son los osciloscopios. Estas son las señales que ya tenemos nosotros. Pues, se da cuenta, acá el filtro pues está limpiecito. No nos muestra ningún tipo de ruido o intersección. Acá acá también tenemos lo que es el SPWM, como se puede dar cuenta. Y acá el puente H. y el conversor. Eso es todo, muchas gracias, hasta luego.